Dentro de una habitación de hotel, una niña temblaba de miedo. Su pequeño cuerpo guardaba las marcas de una infancia herida, señales de golpes, de castigos, de una violencia que ningún niño debería conocer jamás. A su alrededor había otras niñas de edad parecida, también encogidas, también silenciosas, también atrapadas por un terror que parecía llenar cada rincón de aquella habitación. Las órdenes sonaban secas, frías, implacables. Ninguna se atrevía a protestar, ninguna se atrevía a llorar en voz alta, porque el miedo les apretaba la garganta como una cuerda invisible, convirtiendo cada sollozo en un silencio desesperado. Al llegar a este punto del relato, la mujer se quedó callada. Sus manos comenzaron a temblar, sus ojos, hasta entonces firmes, se llenaron de lágrimas. El periodista que estaba frente a ella le tendió un pañuelo. Ella lo tomó despacio, se secó el rostro y levantó la mirada hacia la ventana, como si al otro lado del cristal no estuviera el presente, sino una parte de su pasado que nunca había dejado de perseguirla. Sobre la mesa, una taza de té permanecía casi intacta. La mujer la rozó con los dedos, pero no bebió. Parecía que lo que intentaba tragar no era una bebida, sino un recuerdo demasiado antiguo y, al mismo tiempo, demasiado vivo. Aquella mujer ya no era la niña de entonces. Tenía poco más de 30 años, una presencia elegante, un rostro sereno y una belleza que todavía conservaba algo de aquella luz infantil que un día conquistó a toda España. Su cuello erguido, su porte distinguido y su mirada profunda hablaban de una figura que había conocido la fama desde muy temprano. Pero en el fondo de sus ojos claros seguía viviendo una tristeza inmensa, una tristeza que no pertenecía al presente, una tristeza nacida en la infancia, una tristeza que ni los aplausos, ni las cámaras, ni la adoración del público habían logrado borrar. Aquella mujer era Marisol, la niña prodigio que España había amado, la estrella infantil que iluminó el cine español con su voz, su sonrisa y una imagen casi angelical. Durante años, el país entero la vio como un símbolo de alegría, inocencia y talento. Pero detrás de aquella sonrisa perfecta se escondía una historia mucho más oscura. A finales de los años 70, alrededor de 1979, cuando ya tenía cerca de 31 años, Pepa Flores, la mujer detrás del mito de Marisol, comenzó a hablar de las heridas que había cargado desde niña. En conversaciones y entrevistas relacionadas con una biografía que finalmente nunca llegó a publicarse, reveló recuerdos dolorosos de su infancia, marcada por el miedo, la presión, los abusos y una explotación que había quedado oculta durante demasiado tiempo. Aunque los hechos habían ocurrido muchos años antes, para ella no eran simples recuerdos lejanos. Eran imágenes que seguían regresando con una claridad cruel. Habitaciones cerradas, voces autoritarias, niñas asustadas y una sensación de soledad que ningún éxito pudo compensar. Para el público, Marisol había sido una estrella. Para la industria, un fenómeno. Para España, una niña prodigio. Pero para Pepa Flores, aquella fama temprana también tuvo un precio devastador. Y para comprender cómo una niña adorada por todo un país pudo llevar dentro una herida tan profunda, hay que retroceder en el tiempo hasta Málaga, al 4 de febrero de 1948. Ese día nació una niña llamada Josefa Flores González. Una niña de voz limpia, rostro luminoso y destino extraordinario. Una niña que años después haría vibrar al cine español. Una niña que sería convertida en icono antes incluso de poder comprender el peso de esa palabra. El mundo la conocería como Marisol. Pero detrás del nombre artístico, detrás de la luz y de la leyenda, siempre estuvo Pepa. Una niña que creció demasiado pronto bajo el peso de una fama que también le robó una parte de su infancia. Málaga, 4 de febrero de 1948. Antes de los carteles, antes de las cámaras, antes de que toda España aprendiera a pronunciar el nombre de Marisol como si fuera el de una niña salida de un cuento, nació una niña llamada Josefa Flores González. En su casa no había focos.
No había productores esperando en la puerta. No había vestidos preparados para una estrella infantil. Había una familia humilde, una ciudad del sur, calles llenas de vida, patios donde las voces se mezclaban con el calor, con el ruido de los vecinos, con la música que salía de alguna radio abierta y con esa manera andaluza de convertir la tristeza y la alegría en una misma canción. Todavía no era Marisol, era Pepa, y esa diferencia importa más de lo que parece, porque Marisol sería el nombre que España acabaría adorando. Marisol sería la sonrisa perfecta, la niña luminosa, la promesa de inocencia, el rostro que llenaría cines, revistas y canciones. Pero Pepa era otra cosa. Pepa era la niña real, la que corría por Málaga sin saber que muy pronto su vida dejaría de pertenecerle del todo. La que todavía podía ser simplemente una hija, una niña de barrio, una criatura con talento, sin imaginar que ese mismo talento sería la puerta por la que entrarían los adultos, los contratos, las órdenes, y una fama demasiado grande para unos hombros tan pequeños. En la Málaga de aquellos años, una niña con gracia no pasaba desapercibida. Si cantaba bien, alguien lo notaba. Si bailaba con desparpajo, alguien lo comentaba. Si tenía una luz distinta, esa luz corría de boca en boca antes incluso de que la niña entendiera lo que significaba. Pepa tenía esa luz. No era solo que cantara o bailara, era la forma en que ocupaba el espacio, esa mezcla de naturalidad y brillo que a veces aparece en algunos niños antes de que el mundo los toque demasiado. Pero el talento en una infancia pobre puede ser una bendición peligrosa. Para una familia humilde, el talento de una hija puede parecer una oportunidad, una salida, una posibilidad de algo mejor. Nadie piensa al principio en el precio. Nadie quiere ver la sombra cuando todavía todo parece luz. Se mira a la niña cantar y se piensa en orgullo, en futuro, en suerte. Se piensa que quizá esa voz pueda abrir una puerta que para los demás siempre estuvo cerrada. Y quizá por eso la historia de Pepa duele tanto, porque no empezó como una tragedia. Empezó como empiezan muchas historias de niños prodigio, con aplausos pequeños, con gente que se emociona, con adultos que dicen que esa niña tiene algo, con la sensación de que el destino acaba de señalarla. Primero fueron los escenarios cercanos, las actuaciones infantiles, los grupos de niños, los lugares donde una criatura aprende demasiado pronto a mirar al público antes de mirar dentro de sí misma. Mientras otras niñas podían equivocarse sin consecuencias, Pepa empezaba a descubrir que su gracia producía expectativas. Que si cantaba, alguien sonreía. Que si sonreía, alguien aplaudía. Que si aplaudían, los adultos hablaban de futuro. Y aquí aparece la primera grieta. Una niña no sabe distinguir entre ser querida y ser utilizada. No al principio. Para ella, un aplauso puede parecer cariño. Una orden puede parecer disciplina. Un viaje puede parecer aventura. Una exigencia puede confundirse con confianza. Solo muchos años después se entiende que no todo lo que brilla alrededor de una infancia es protección. Pepa todavía no podía saberlo. Ella solo tenía una voz, un cuerpo pequeño que aprendía a moverse al ritmo de la música y unos ojos abiertos ante un mundo que empezaba a mirarla con demasiada intensidad. En Málaga, su talento crecía como una promesa, pero fuera de Málaga, esa promesa empezaba a convertirse en algo más grande, más serio, más peligroso. Porque cuando una niña deja de ser solo una niña y empieza a ser vista como una oportunidad, la infancia cambia de forma. Ya no se mide por juegos, ni por tardes lentas, ni por el derecho a cansarse. Se mide por ensayos, viajes, sonrisas, canciones y obediencia. Se mide por lo que otros esperan de ella. Y poco a poco, sin que nadie pudiera detenerlo, Pepa empezó a acercarse al borde de una transformación que cambiaría su vida para siempre. Todavía no existía la estrella nacional. Todavía no había llegado el cine. Todavía no había llegado ese nombre que iba a tapar al suyo. Pero el camino ya se estaba abriendo. Y no era un camino construido por una niña,
Era un camino diseñado por adultos que vieron en ella algo extraordinario y decidieron llevarlo más lejos. Eso es lo que hace tan triste esta primera parte de su vida. Antes de que España conociera a Marisol, Pepa ya estaba empezando a perder el derecho a ser anónima. Antes de que el público la amara, otros ya estaban aprendiendo a convertir su talento en destino. Antes de que se encendieran los grandes focos, la niña de Málaga ya caminaba hacia un mundo donde la luz podía calentar. Sí, pero también quemar. Y pronto aparecería la industria. Aparecerían los viajes. Aparecerían los adultos que iban a decidir por ella. Aparecería el nombre de Marisol. Ese nombre dulce, fácil de recordar, perfecto para vender inocencia. Pero antes de todo eso, hubo una niña llamada Pepa. Una niña que cantaba porque tenía luz, y que todavía no sabía que esa misma luz iba a atraer a un mundo entero. Pero también iba a proyectar sobre su infancia una sombra que tardaría décadas en atreverse a nombrar. Antes de que España la llamara Marisol, ella era simplemente Pepa Flores, una niña de Málaga, nacida en una familia humilde, en una España todavía marcada por la posguerra. Las calles de su infancia no tenían el brillo del cine. Tenían ropa tendida, patios llenos de voces, madres cansadas, padres preocupados, y niños que aprendían demasiado pronto que la pobreza también educa. En ese mundo, Pepa descubrió que cantar podía cambiar el ambiente. En pequeñas actuaciones, fiestas populares y grupos infantiles, su voz llamaba la atención. No cantaba como una adulta, cantaba como una niña que todavía no sabía que su luz podía convertirse en mercancía. Uno de esos primeros espacios fue el grupo Los Joselitos del Cante, formado por varios niños que actuaban y viajaban juntos. Para Pepa, al principio, aquello podía parecer una aventura, salir de Málaga, subirse a un escenario, escuchar aplausos, sentirse admirada. Pero esa alegría infantil pronto empezó a mezclarse con otra realidad más dura. Los adultos ya no miraban solamente a una niña con talento. Miraban una oportunidad. Según el testimonio que años después recogería Vanity Fair, a partir de una conversación entre Marisol y el periodista Francisco Umbral para una biografía que nunca llegó a completarse, Pepa tenía apenas 8 años cuando un empresario contrató a 8 niños del grupo para llevarlos de gira por España. 8 años. A esa edad, una niña debería dormir tranquila, jugar sin miedo, equivocarse sin consecuencias. Pero Pepa fue enviada a un mundo de carreteras, pensiones, teatros, camerinos y adultos que decidían por ella. La España de finales de los años 50 era un país rígido, silencioso, donde los niños obedecían y pocas veces podían explicar lo que les ocurría. Mucho menos si lo que ocurría estaba relacionado con personas con poder. En esa gira, apareció una figura que marcaría su memoria. Encarna, descrita por Pepa como la amante del empresario. Según el relato atribuido a la propia artista, Encarna la trató con una dureza extrema. Pepa recordaría años después que aquella mujer sentía una hostilidad inexplicable hacia ella, y que en ciudades como Lleida sufrió agresiones que dejaron una huella profunda en su cuerpo y en su memoria. No hace falta recrear el horror para entenderlo. Basta imaginar a una niña de 8 años, lejos de su casa, compartiendo espacios de descanso con adultos, sin control sobre su entorno, sin una protección real. Antes de aquellos viajes, Pepa podía sentir nervios y emoción. El vestido preparado, la canción ensayada, la ilusión del aplauso. Después, la escena cambiaba. El aplauso ya no era solo una caricia, era la puerta de entrada a una maquinaria que exigía obediencia. El empresario, Encarna y el ambiente de la gira representaban el primer rostro de esa industria. Un mundo donde una niña talentosa podía ser tratada como propiedad itinerante. Cantaba, viajaba, obedecía. Y mientras el público veía gracia, dentro de Pepa empezaba a nacer una pregunta muda. ¿Por qué algo que todos llaman éxito se siente tan bien como miedo? Aquel miedo no terminó con la gira. La vida de Pepa se cruzó después con el entorno de la familia Goyanes, decisiva en su salto al cine
y en la creación del personaje de Marisol. Para la industria, Pepa no era solo una niña que cantaba bien. Era una imagen perfecta para la España del momento. Inocente, luminosa, humilde, obediente. Una niña capaz de convertirse en símbolo nacional. Así comenzó la transformación. Pepa debía aprender a moverse ante las cámaras, a sonreír cuando se le indicaba, a parecer feliz incluso cuando estaba cansada. Había que pulir su acento, su imagen, sus gestos, su presencia. Había que construir una estrella, y esa estrella tendría un nombre nuevo. Marisol. El nombre sonaba limpio, alegre, casi turístico. Marisol, luz y promesa. Pero detrás de esa invención quedaba Pepa, la niña real, la que recordaba Málaga, la que podía extrañar a su madre, la que quizá no entendía por qué su vida empezaba a pertenecer a productores, contratos y decisiones ajenas. La propia Pepa contaría que, cuando su madre iba a visitarla, la familia Goyanes la hacía comer en la cocina. Esa imagen, más allá del gesto concreto, resume una jerarquía. La niña era elevada al escaparate, mientras su origen humilde era mantenido en un lugar secundario. Marisol debía brillar. Pepa y los suyos debían permanecer en la sombra. También aparecería en esta historia Carlos Goyanes, hijo de aquel entorno familiar y futuro marido de Pepa Flores. Años después, él negaría las acusaciones más graves y cuestionaría el relato preguntando cómo habría podido casarse con él si todo hubiera sido tan terrible. Su respuesta muestra que esta historia no solo pertenece al pasado de una artista, sino también a una disputa por la memoria. Lo que unos llaman exageración, para Pepa era una herida. Y ahí está el centro de este capítulo. No se trata solo de saber quién descubrió a Marisol. Se trata de entender qué perdió Pepa en ese descubrimiento. La España de los 60 necesitaba una niña alegre. Necesitaba canciones, películas, inocencia. Una imagen limpia que pudiera ser admirada por todas las familias. Y Marisol ofrecía exactamente eso. Pero el precio era inmenso. Cada nuevo aplauso separaba un poco más a Pepa de su infancia. En la pantalla, Marisol parecía libre. En la vida real, Pepa estaba entrando en una estructura adulta demasiado pronto. Los productores veían futuro, el público veía encanto, el régimen veía un símbolo útil, pero casi nadie parecía ver a la niña. Por eso, el descubrimiento de Marisol no fue solamente el inicio de una carrera brillante, fue también el comienzo de una fractura íntima. Pepa aprendió que su valor dependía de sonreír, cantar, obedecer y representar una felicidad que otros necesitaban vender. La pregunta no es cuándo nació Marisol. La pregunta es qué tuvo que perder Pepa para que Marisol pudiera existir. Y cuando España empezó a adorar a aquella niña prodigio, nadie imaginaba que detrás de esa luz ya se estaba formando una sombra. Una sombra que, muchos años después, explicaría por qué Pepa Flores decidió alejarse del ruido, del mito y de la industria que primero la convirtió en estrella, y luego la dejó con una infancia rota. En 1960, España no descubrió simplemente a una niña cantante. Descubrió una ilusión. La película Un rayo de luz convirtió a Marisol en un fenómeno nacional. De pronto, aquella niña malagueña que venía de una infancia humilde, apareció en la pantalla como si llevara dentro todo lo que el país quería ver. Inocencia, alegría, pureza, esperanza. Su rostro iluminaba el cine. Su voz parecía borrar, durante unos minutos, la pobreza, el miedo y las heridas de una España todavía cerrada sobre sí misma. El público no veía a Cena Flores, veía a Marisol. Y Marisol era perfecta para aquel momento. Tenía la energía de una niña, pero la disciplina de una artista. Tenía ternura, pero también fuerza escénica. Cantaba, bailaba, sonreía, miraba a la cámara como si estuviera hablando directamente a cada familia sentada en la sala. Para millones de espectadores, fue amor inmediato. La historia parecía un cuento de hadas.
Una niña pobre de Málaga llegaba al cine y conquistaba España. Pero los cuentos de hadas siempre esconden una pregunta incómoda. ¿Quién paga el precio de la magia? Con un rayo de luz, Marisol dejó de ser solo una promesa. Se convirtió en una marca emocional. Su imagen empezó a repetirse en carteles, revistas, canciones, discos y productos infantiles. La industria entendió rápidamente que aquella niña no era solo una actriz. Era un símbolo que podía vender alegría. Y la alegría de Marisol se volvió mercancía. Después llegaron las canciones que quedarían pegadas a su nombre. Tómbola, Estando contigo, melodías luminosas, fáciles de recordar, hechas para ser cantadas por niños, madres, abuelos, familias enteras. Cada canción reforzaba la misma imagen. Marisol como niña buena, limpia, encantadora, siempre dispuesta a regalar felicidad. El cine musical de los primeros años 60 se terminó de construir el mito. En cada película, Marisol aparecía como una criatura casi milagrosa. Si había tristeza, ella cantaba. Si había conflicto, ella sonreía. Si el mundo parecía duro, ella lo suavizaba con su voz. España necesitaba exactamente eso. En un país donde muchas familias todavía guardaban silencios dolorosos, Marisol ofrecía una emoción sencilla. No pedía explicaciones, no hablaba de heridas, no mostraba rabia. Era una niña que parecía venir al mundo para consolar a los demás. Y ahí comenzó el peligro, porque el público no solo admiró a Marisol. Empezó a sentir que le pertenecía. Las revistas la mostraban como la niña de todos. El cine la convertía en hija simbólica de España. Los discos llevaban su voz a los hogares. Los productos con su imagen multiplicaban su presencia hasta hacerla inevitable. Marisol estaba en la pantalla, en la radio, en los kioscos, en las habitaciones infantiles, en los escaparates, en los sueños de una generación. Había muñecas con su nombre, fotografías, recuerdos, artículos promocionales. Su rostro se convirtió en objeto de consumo. La niña real se transformaba en imagen reproducible, en algo que podía comprarse, guardarse, regalarse, coleccionarse. Pepa tenía un cuerpo pequeño, una vida limitada por horarios y adultos, pero Marisol, la imagen, podía estar en todas partes. Ese fue el triunfo de la industria. Separar a la persona del personaje. Pepa podía cansarse, enfermar, tener miedo, querer silencio. Marisol no. Marisol debía estar siempre disponible. Siempre alegre. Siempre luminosa. La fama infantil tiene una lógica cruel. Cuanto más natural parece una sonrisa, más se exige que se repita. Y la sonrisa de Marisol se convirtió en una obligación nacional. En los estudios, en las sesiones de fotos, en las promociones, en los rodajes, Pepa aprendía que su trabajo no era solo cantar o actuar. Su trabajo era representar una felicidad sin grietas. Ser la niña que no decepcionaba. La niña que no protestaba. La niña que parecía agradecerlo todo. Pero una niña no puede ser símbolo sin dejar algo atrás. Detrás de cada estreno había ensayos. Detrás de cada canción había disciplina. Detrás de cada cartel había horas de trabajo. Detrás de cada sonrisa había una niña obligada a sostener la imagen que otros habían creado. Y mientras España celebraba a Marisol, Pepa empezaba a quedar atrapada en ella. La película Un rayo de luz no fue solo un éxito cinematográfico. Fue el nacimiento de una fantasía colectiva. España vio en Marisol una niña pura, alegre, obediente, casi perfecta. Una figura que permitía creer que todo podía estar bien, que el futuro podía cantar, que la pobreza podía transformarse en luz si una niña sonreía lo suficiente. Pero Pepa no era una metáfora. Era una niña que había pasado de los pequeños escenarios a convertirse en fenómeno social. Una niña que ya no pertenecía del todo a su casa.
ni a su barrio, ni siquiera a sí misma. Cada vez más, pertenecía al público, a los productores, a la prensa, a una industria que necesitaba mantener vivo el milagro. Y los milagros, cuando dan dinero, se explotan. Por eso, la historia de Marisol en los primeros años 60 tiene dos caras. La primera es brillante. Estrenos, canciones, aplausos, popularidad. Una España rendida ante su encanto. La segunda es más silenciosa. Una infancia convertida en espectáculo. Una identidad diseñada para gustar. Una niña sometida a una presión que casi nadie quería ver. El país aplaudía porque necesitaba creer en esa luz. La industria celebraba porque esa luz vendía. La prensa repetía porque esa luz llenaba páginas. Pero Pepa, dentro de Marisol, empezaba a aprender que su tristeza no tenía lugar. Si estaba cansada, debía sonreír. Si tenía miedo, debía cantar. Si quería ser una niña normal, debía recordar que España esperaba verla brillar. Ese es el peso invisible de convertirse en símbolo demasiado pronto. La fama no solo te da un nombre, también te quita el derecho a cambiar. El público quería que Marisol fuera siempre la misma, dulce, pura, alegre, infantil. Y cuanto más crecía Pepa, más difícil sería sostener esa mentira. Pero en aquellos años iniciales, casi nadie pensaba en eso. Marisol era el fenómeno. Marisol era la niña prodigio. Marisol era el rayo de luz. Y quizá por eso su éxito fue tan peligroso. Porque cuando un país entero deposita su necesidad de esperanza en una niña, esa niña deja de ser vista como persona, se convierte en espejo, en consuelo, en propiedad emocional. España no solo admiró a Marisol, España la necesitó. Y cuando un país necesita que una niña sonría, esa niña deja de tener permiso para llorar. El infierno detrás de la niña prodigio. España veía una sonrisa, una niña luminosa, limpia, perfecta. Una voz que entraba en las casas como si trajera aire fresco. Una pequeña estrella capaz de cantar, bailar y emocionar a un país entero. En los carteles, en los discos, en las revistas, en las películas, Marisol parecía representar todo lo que la España de aquellos años quería creer de sí misma. Inocencia, alegría, esperanza. Pero detrás de aquella imagen había otra niña. No Marisol, Pepa. Y Pepa no vivía dentro de un cuento. Mientras el público aplaudía, mientras los periodistas hablaban del fenómeno nacional, mientras la industria multiplicaba películas, canciones, portadas y productos con su nombre, la niña real iba quedando atrapada en una vida que otros organizaban por ella. La fama infantil tiene una crueldad silenciosa. Desde fuera parece un privilegio, pero por dentro puede convertirse en una habitación sin salida. Todos celebran que una niña triunfe, pero casi nadie pregunta cuánto pesa ese triunfo sobre un cuerpo y una mente que todavía están creciendo. Marisol era admirada. Pepa era administrada. Durante años, la versión oficial fue brillante. Una niña pobre de Málaga había sido descubierta, llevada al cine, convertida en estrella. Era la historia perfecta, de la humildad al éxito, del barrio al plató, de la infancia anónima al amor de todo un país. Pero mucho tiempo después, esa historia empezó a mostrar grietas. Según relatos publicados por la prensa, especialmente a partir de conversaciones atribuidas a Pepa Flores con el periodista Francisco Umbral para un proyecto biográfico que nunca llegó a completarse, la infancia de aquella niña prodigio habría estado marcada por episodios de violencia, abusos, miedo, control y explotación. No eran declaraciones hechas para alimentar un escándalo fácil. Eran fragmentos de una memoria herida. Palabras que apuntaban hacia algo mucho más profundo. La vida de una niña que fue empujada demasiado pronto a un mundo adulto, sin las defensas necesarias para comprenderlo ni para protegerse. Pepa habría hablado de la etapa en la que, con apenas 8 años, formaba parte de un grupo infantil, los Joselitos del Cante, y viajaba por España junto a otros niños.
A esa edad, un viaje debería ser aventura. Una gira debería ser juego, descubrimiento, emoción. Pero en su recuerdo, aquel camino aparece teñido de miedo. La España de finales de los años 50 no era un lugar donde una niña pudiera levantar fácilmente la voz contra los adultos, menos aún si esos adultos tenían poder, dinero, contactos o control sobre su futuro. La autoridad se obedecía. La vergüenza se guardaba. Las familias humildes tenían pocas herramientas para enfrentarse a quienes prometían oportunidades. Y Pepa estaba en el centro de todo eso, una niña con talento. Una familia con esperanzas. Unos empresarios con intereses. Un país dispuesto a convertirla en símbolo. En esos relatos apareció también el nombre de Encarna, una mujer vinculada al empresario que llevaba a los niños de gira. Pepa la recordaría como una presencia dura, hostil, asociada a castigos, humillaciones y temor. No hace falta describir cada escena para comprender el daño. Basta imaginar a una niña de 8 años lejos de su casa, sin intimidad, sin protección suficiente, rodeada de adultos que decidían dónde dormía, cuándo cantaba, cuándo callaba y cuándo debía sonreír. Ese es el corazón del infierno. No solo el dolor físico o emocional, sino la imposibilidad de escapar. Porque Pepa no podía simplemente decir, me voy. No podía detener la gira. No podía romper el contrato invisible que los adultos habían puesto sobre su vida. No podía explicarle al público que la niña que veían cantar también tenía miedo. La industria necesitaba a Marisol feliz y feliz. Y cuando una industria necesita felicidad, la tristeza de una niña se convierte en un estorbo. Por eso, la imagen pública siguió creciendo. Cada película reforzaba la fantasía. Cada canción confirmaba el mito. Cada sonrisa parecía decirle a España, todo está bien. Pero dentro de Pepa, algo iba aprendiendo una lección terrible. Que su dolor no importaba si la función debía continuar. El público veía luz. Ella conocía la sombra. Más adelante, según esas mismas reconstrucciones periodísticas, Pepa también habría hablado de ambientes donde niñas y jóvenes eran expuestas a miradas adultas, en contextos ligados al poder social y político de la época. Son relatos graves, que deben tratarse con cuidado, sin morbo y sin convertir el sufrimiento en espectáculo. Pero incluso dichos con prudencia, revelan una verdad brutal. Alrededor de Marisol no solo había cámaras y canciones. También había jerarquías, silencios y adultos que podían mirar a una niña como si no fuera una persona completa, sino una imagen a utilizar. Y esa es una de las heridas más profundas de su historia. Porque Marisol no fue solamente una artista infantil. Fue una construcción cultural. Una figura diseñada para tranquilizar, alegrar, vender, emocionar. El problema es que esa construcción se hizo sobre Pepa, una niña real que no tenía edad para entender el alcance de lo que le estaban quitando. Le quitaron tiempo, le quitaron privacidad, le quitaron infancia, le quitaron el derecho a ser frágil. Mientras tanto, España la adoraba. Y esa adoración también era parte de la jaula, porque cuanto más la quería el público, más difícil era dejar de ser Marisol. Si millones de personas esperan que seas alegre, ¿cómo confiesas que estás rota? Si un país entero te llama prodigio, ¿cómo dices que solo querías ser una niña? La prensa de años posteriores recogería esas sombras como revelaciones tardías. Pero para Pepa no eran revelaciones. Eran recuerdos. Eran partes de una vida que habían estado allí desde el principio, escondidas detrás del maquillaje, los vestidos, los focos y las canciones. También hubo negaciones y disputas. Carlos Goyanes, que años después sería marido de Pepa y pertenecía a la familia vinculada a la creación de la estrella Marisol, rechazó algunas de esas acusaciones y cuestionó la versión más dura de los hechos. Su postura muestra que esta historia sigue siendo un territorio de memoria enfrentada. Lo que para unos fue una carrera brillante, para Pepa pudo haber sido también una infancia vigilada, dirigida y herida.
Pero este capítulo no busca juzgar desde el ruido. Busca mirar a la niña, porque durante demasiado tiempo todos miraron al personaje. Miraron a Marisol cantando. Miraron a Marisol sonriendo. Miraron a Marisol vendiendo discos, llenando salas, apareciendo en revistas. Pero casi nadie quiso detenerse ante Pepa, la niña que tal vez tenía sueño, la niña que extrañaba su casa, la niña que aprendía a obedecer antes que a defenderse, la niña que entendió demasiado pronto que su cuerpo, su voz y su imagen podían pertenecer a otros. Ahí se entiende la frase central de esta historia. Marisol era la sonrisa que España veía. Pepa era la niña que nadie quiso mirar. Y cuando nadie mira a una niña de verdad, el personaje crece como una máscara hermosa, brillante, rentable. Una máscara que todos celebran. Pero debajo, la persona respira cada vez con más dificultad. Por eso, el éxito de Marisol no puede contarse solo como una ascensión. También fue una pérdida. Cada triunfo público podía esconder una renuncia privada. Cada aplauso podía tapar una pregunta. Cada canción podía silenciar una herida. España pensaba que Marisol pertenecía a todos, pero Pepa necesitaba pertenecerse a sí misma. Y ese conflicto no podía durar para siempre, porque ningún personaje, por luminoso que sea, puede encerrar eternamente a una persona real. Ninguna sonrisa fabricada puede borrar para siempre el miedo. Ninguna industria puede congelar a una niña en la infancia sin que, tarde o temprano, esa niña crezca y empiece a preguntarse quién habría sido si no la hubieran convertido en símbolo. Pepa empezó a crecer, y al crecer, empezó también a cambiar la relación con su propio mito. La niña prodigio ya no podía seguir siendo niña. La estrella dócil ya no podía vivir eternamente dentro del molde que otros habían diseñado. Algo dentro de ella comenzó a resistirse. El país seguía queriendo a Marisol. Pero Pepa empezaba a necesitar salvarse de Marisol. Y ahí comenzó una nueva ruptura. Porque cuando Pepa dejó de ser solo la niña que cantaba para los demás, la imagen perfecta empezó a agrietarse. La sonrisa nacional ya no podía ocultarlo todo. La mujer que estaba naciendo detrás del personaje traía memoria, dolor, deseo de libertad y una necesidad urgente de recuperar su propia voz. Pero ningún personaje puede encerrar para siempre a una persona real. Y cuando Pepa empezó a crecer, Marisol empezó a romperse. Cuando Pepa Flores creció, España no estaba preparada para verla crecer. Durante años, el país había amado a Marisol como si el tiempo no pudiera tocarla. La niña de la sonrisa perfecta, la voz luminosa y los vestidos de cine parecía destinada a permanecer siempre igual, inocente, alegre, obediente. Pero detrás de ese personaje había una joven que empezaba a hacerse preguntas. Una mujer que ya no podía vivir eternamente dentro de la niña que otros habían inventado. Y en ese momento apareció una historia de amor que, vista desde fuera, parecía casi natural. Carlos Goyanes. Carlos no era un desconocido en el universo de Marisol. Era hijo de José Manuel Goyanes, el productor ligado a la construcción de aquella estrella infantil que España había convertido en mito. Por eso, su relación con Pepa no fue solo sentimental, también fue simbólica. Pepa no se enamoraba simplemente de un hombre. Entraba, de otra forma, en la misma familia que había participado en la creación de Marisol. El amor y la jaula empezaron a confundirse. En 1969, Pepa Flores y Carlos Goyanes se casaron. Para la prensa, era una imagen perfecta. La niña prodigio ya era mujer, pero seguía dentro de un marco aceptable, elegante, familiar. La boda parecía confirmar que Marisol podía crecer sin romper la fantasía pública. Podía convertirse en esposa, podía madurar, pero sin dejar de pertenecer al relato que otros esperaban de ella. España miraba aquella unión como un capítulo más del cuento, pero Pepa quizá lo vivía como algo mucho más complejo. Carlos formaba parte de su pasado, de su entorno profesional, de una historia que venía desde la infancia. Con él había afecto, recuerdos, cercanía, quizá incluso una necesidad de encontrar estabilidad después de tantos años de exposición.
No es necesario convertirlo en villano para entender su papel. A veces una jaula no tiene barrotes visibles. A veces está hecha de cariño, costumbre, expectativas familiares y una imagen pública que todos desean conservar. La joven Pepa buscaba amor, pero seguía rodeada por Marisol. El matrimonio con Carlos no podía separarse del mundo que la había moldeado. La familia Goyanes conocía el funcionamiento de la industria, los códigos del cine, la importancia de la imagen. Pepa, que desde niña había sido preparada para agradar, volvía a encontrarse en un espacio donde su vida privada también podía ser observada como parte del espectáculo. El público quería saber, la prensa quería fotografiar, la industria quería conservar el mito. Y mientras todos miraban a la esposa de Carlos Goyanes, Pepa seguía preguntándose quién era cuando nadie la miraba. Ese fue uno de los grandes conflictos de aquellos años. Intentar convertirse en mujer sin que la sociedad dejara de verla como niña. Marisol había sido construida como inocencia absoluta. Pero Pepa ya no podía vivir sin deseo propio, sin contradicciones, sin cansancio, sin rabia. Quería elegir. Quería equivocarse. Quería existir fuera de la sonrisa que le habían impuesto. Sin embargo, el matrimonio no le dio esa libertad completa. Durante un tiempo, pudo parecer un refugio. Después de una infancia llena de focos, horarios y decisiones ajenas, la idea de formar una vida personal tenía sentido. Quizá Pepa creyó que el amor podía ofrecerle un lugar propio. Quizá pensó que, al casarse, podría dejar atrás parte del personaje. Pero el pasado no se abandona tan fácilmente cuando está unido a una industria, a una familia y a una marca cultural. Carlos pertenecía a una zona emocional difícil. Era cariño, pero también memoria. Era pareja, pero también vínculo con el sistema que había hecho de Pepa una estrella antes de tiempo. Por eso, incluso si hubo ternura, incluso si hubo momentos verdaderos, la relación estaba atravesada por una sombra mayor. Marisol seguía allí, en las fotos, en las entrevistas, en los titulares, en la forma en que España miraba a Pepa. La mujer podía casarse, pero el país seguía reclamando a la niña. Y esa contradicción empezó a volverse insoportable. Pepa no solo necesitaba cambiar de etapa, necesitaba romper con una identidad que había sido decidida por otros. El matrimonio terminó después de pocos años. Y aunque toda separación tiene motivos íntimos que solo sus protagonistas conocen por completo, en la historia de Pepa esa ruptura puede leerse como algo más que el final de una relación. Fue otra señal de que el molde de Marisol comenzaba a agrietarse, porque Carlos representaba un puente con el pasado, y Pepa necesitaba cruzar hacia otro lugar. Años después, ella podía recordar a Carlos con afecto, como parte de una etapa concreta de su vida. Pero el afecto no siempre salva. Hay amores que acompañan, pero no liberan. Hay relaciones que ofrecen calma durante un tiempo, pero no rompen la estructura que aprieta desde dentro. Pepa necesitaba más que una historia de amor. Necesitaba una identidad propia. La industria había decidido quién debía ser cuando era niña. El público había decidido cómo debía sonreír. La prensa había decidido qué imagen debía conservar. Incluso su matrimonio parecía encajar en la narrativa de una Marisol adulta, correcta, aceptable. Pero dentro de ella crecía otra necesidad. Dejar de actuar también en la vida privada. Ya no bastaba con cambiar de vestidos, de papeles o de canciones. Había que cambiar de mirada. Pepa necesitaba mirarse a sí misma sin el reflejo permanente de Marisol. Necesitaba descubrir qué quedaba cuando se apagaban los focos, cuando no había productores, cuando no había titulares, cuando nadie le pedía ser símbolo de nada. El final de su matrimonio con Carlos Goyanes abrió una grieta por donde empezó a entrar otra vida. No fue una ruptura simple, fue una transición. El cierre de una etapa donde amor, familia, fama y control habían estado mezclados hasta volverse difíciles de separar. Carlos fue parte del mundo que la sostuvo, pero también del mundo que la mantenía unida a la niña prodigio.
y Pepa ya no quería vivir como una niña eterna. España todavía la llamaba Marisol, pero ella empezaba a caminar hacia Pepa Flores. Ese camino no sería fácil. Para dejar atrás un mito, primero hay que soportar que los demás no quieran despedirse de él. Y España no quería despedirse de Marisol. No quería aceptar que aquella niña luminosa pudiera tener heridas, deseos, ideas propias, amores nuevos, contradicciones adultas. Pero Pepa estaba cambiando. Y después de Carlos llegaría un hombre que no solo ocuparía un lugar sentimental en su vida. Llegaría alguien capaz de abrirle una puerta hacia otra forma de existir, más política, más libre, más desafiante. Carlos fue parte de su pasado como Marisol. Pero el hombre que aparecería después no solo cambiaría su vida sentimental, cambiaría también su forma de mirar el mundo. Antonio Gades, el amor que convirtió a Marisol en Pepa Flores. Después de Carlos Goyanes, Pepa Flores no solo necesitaba otro amor, necesitaba otra vida. Durante años, España la había llamado Marisol, la niña prodigio, la sonrisa nacional, la estrella limpia que parecía existir para cantar, obedecer y consolar. Pero aquella niña ya no existía. O quizás sí existía, pero encerrada dentro de una mujer que empezaba a cansarse de vivir bajo un nombre que otros habían construido para ella. Entonces apareció Antonio Gades. No fue solo un hombre en su vida sentimental. Fue una puerta, una ruptura, una manera distinta de mirar el mundo. Pepa conoció a Antonio Gades en 1973. Él era bailarín, coreógrafo, artista de carácter fuerte, vinculado a una sensibilidad política y cultural muy distinta al universo dócil donde Marisol había sido fabricada. Gades no representaba la fantasía infantil de los años 60. Representaba el cuerpo adulto, la tierra, la disciplina, la rebeldía, el pensamiento político, la dignidad popular. Con él Pepa empezó a verse de otra manera. Hasta entonces, muchos habían mirado a Marisol como una imagen. Gades parecía mirar a Pepa como una mujer. No como la niña que España quería conservar, sino como alguien capaz de elegir, de pensar, de desobedecer, de romper con el papel que le habían impuesto. Y eso, para ella, era más que amor, era oxígeno. La relación con Antonio Gades abrió un territorio nuevo. Pepa comenzó a alejarse cada vez más de la figura angelical de Marisol. Su vida se volvió más política, más consciente, más adulta. Ya no quería ser solo una cantante querida por todos. Quería tener ideas, quería tomar posición, quería decidir a quién amar, qué defender, qué rechazar y qué nombre usar para vivir. La España que la había adorado como niña empezó a encontrarse con una mujer incómoda, porque Pepa Flores ya no sonreía para tranquilizar al país. Empezaba a hablar desde sus propias heridas. Junto a Gades, tuvo 3 hijas, María, Tamara y Celia. La maternidad no la convirtió en una imagen domesticada, sino en alguien todavía más consciente de la distancia entre la niña que había sido explotada y la mujer que ahora quería proteger su intimidad. Ser madre significaba mirar la infancia desde otro lugar. Significaba comprender, quizá con más dolor, todo lo que a ella le habían quitado demasiado pronto. Pepa ya no podía aceptar sin más el mito de Marisol, porque una madre sabe que una niña no debería pertenecer a una industria, no debería ser símbolo de un país, no debería cargar con los sueños de los adultos. Con Antonio Gades, Pepa encontró también un mundo ideológico que chocaba con el pasado que la había construido. La niña luminosa del cine franquista se acercaba ahora a la izquierda, a Cuba, a una mirada política más combativa. Aquello era una transformación profunda. No era solo un cambio de pareja, era una forma de decirle a España: no soy la figura que ustedes inventaron. En 1982, Pepa Flores y Antonio Gades se casaron en Cuba. La boda tuvo un fuerte peso simbólico. No era la ceremonia tradicional que muchos habrían esperado de la antigua niña prodigio. Era una declaración de identidad. Un acto lejos de la España que había intentado poseerla, cerca de un mundo político y cultural que hablaba de revolución, compromiso y ruptura.
Entre los padrinos estuvieron figuras como Fidel Castro y Alicia Alonso, lo que convirtió aquella unión en algo más que una boda. Fue una escena cargada de significado. Marisol, la niña creada para representar inocencia y obediencia, aparecía ahora como Pepa Flores, mujer adulta, politizada, dueña de una nueva narrativa. Para muchos, aquello fue desconcertante. Para Pepa, pudo ser una forma de recuperación. Había pasado de ser mirada como producto a intentar ser mirada como persona. De ser la niña del espectáculo a una mujer que elegía sus alianzas, sus ideas, su familia y su silencio. Pero ese proceso no fue simple ni limpio. Ninguna persona se libera de un mito sin dolor. Marisol seguía persiguiéndola. La prensa continuaba usando aquel nombre. El público seguía recordando a la niña. Cada aparición adulta era comparada con la imagen infantil. Cada gesto político parecía escandalizar más porque venía de quien había sido símbolo de pureza. España no estaba mirando solo a una mujer de izquierdas, a una artista madura o a una madre. Seguía mirando a la niña que creía poseer. Y ahí estaba la contradicción. Cuanto más Pepa intentaba vivir como Pepa, más el país insistía en llamarla Marisol. Antonio Gades fue importante porque le ofreció un espejo distinto. En él, Pepa encontró una vida donde el arte no era solo entretenimiento, sino también identidad, lucha y memoria. Gades venía del baile, del cuerpo como lenguaje, del flamenco como raíz y como protesta. Su mundo no pedía una sonrisa infantil, pedía presencia, carácter, verdad, y Pepa necesitaba verdad. Durante esa etapa, su imagen pública cambió. Ya no era solo la artista dulce de los primeros años. Era una mujer con opiniones, con vínculos políticos, con una vida sentimental compleja, con una familia propia. Para algunos seguidores, esa transformación fue difícil de aceptar. Para otros, fue el despertar de una mujer que por fin empezaba a desobedecer. Pero en el fondo, la pregunta seguía siendo la misma. ¿Podía Pepa Flores existir sin pedir permiso a Marisol? La respuesta empezaba a ser sí, pero con un precio. Porque abandonar un personaje amado por millones significa decepcionar a quienes solo querían verte de una forma. Pepa no solo tuvo que enfrentarse a la industria, tuvo que enfrentarse también a la nostalgia de un país entero. España quería recordar. Pepa quería respirar. Y entre esas dos fuerzas, su vida siguió avanzando. Con Gades construyó una familia, una identidad nueva y una distancia cada vez mayor con el mito infantil. Pero incluso el amor más transformador no puede borrar todas las heridas. Antonio fue una puerta, no una cura milagrosa. Le mostró otro mundo, pero no podía devolverle la infancia perdida. Le ofreció una forma distinta de vivir, pero no podía silenciar para siempre el eco de Marisol. Ese eco seguía ahí. En cada titular, en cada entrevista, en cada mirada del público, Marisol era una sombra luminosa. Y las sombras luminosas también pesan. Pepa parecía haber enterrado a la niña prodigio bajo una vida adulta, política, maternal y elegida. Pero España no estaba dispuesta a dejarla marchar tan fácilmente. El país que la había amado como símbolo quería seguir reclamando su memoria. Quería conservarla en una edad imposible. Quería que Marisol siguiera siendo la niña eterna de las canciones, no la mujer que tomaba decisiones incómodas. Pero Pepa ya había cruzado una frontera. Ya no era solo la estrella creada por otros. Ya no era solo la sonrisa de una industria. Ya no era solo el producto de una época. Era una mujer intentando recuperar su nombre. Y aunque ese camino la acercó a la libertad, también la acercó a una ruptura definitiva con el público. Porque cuando una persona deja de representar la fantasía de los demás, muchos confunden esa libertad con traición. Pepa no traicionó a Marisol. Pepa sobrevivió a Marisol. Antonio Gades fue parte esencial de esa supervivencia. No porque la salvara, sino porque apareció en un momento en que ella necesitaba dejar de ser una imagen y empezar a ser una conciencia. A su lado, Pepa descubrió que podía amar de otra manera, pensar de otra manera,
vivir lejos de la obediencia que había marcado su infancia artística. Y así, poco a poco, Marisol empezó a quedar atrás. Pero los mitos no mueren cuando la persona decide marcharse. Los mitos sobreviven en la memoria de quienes no quieren aceptar el cambio. Pepa parecía haber enterrado a Marisol, pero España todavía no estaba preparada para dejar morir a la niña que había adorado. Interview. Escándalo y la ruptura definitiva con la niña eterna. En 1976, España ya no era la misma. El país acababa de salir de una larga dictadura y entraba con miedo y deseo en una etapa nueva. Todo parecía moverse a la vez. La política, la prensa, la moral, la televisión, la calle, los cuerpos, las palabras. Lo que antes se escondía empezaba a mostrarse. Lo que antes se callaba empezaba a discutirse. Y una sociedad acostumbrada al silencio comenzó a mirar imágenes que, pocos años antes, habrían sido impensables. En medio de ese cambio, apareció una portada que sacudió la memoria sentimental de todo un país. Marisol en Interview. No fue solo una publicación, no fue solo una fotografía, fue una ruptura simbólica. Porque la mujer que aparecía allí no era la niña de un rayo de luz, no era la pequeña cantante de tómbola, no era la hija imaginaria de España. La criatura luminosa que el público había querido conservar intacta en el recuerdo. Era una mujer adulta, una mujer con cuerpo, con historia, con decisiones, con derecho a dejar de ser la niña que otros habían fabricado. Pero España no supo mirarla así. Durante años, el país había convertido a Marisol en una propiedad emocional. La había colocado en un lugar imposible. Debía crecer, pero no demasiado. Debía cambiar, pero sin romper la fantasía. Debía hacerse mujer, pero sin incomodar a quienes seguían viéndola como una niña eterna. La portada de Interview hizo estallar esa contradicción. De repente, muchos espectadores que habían aplaudido su infancia se sintieron desconcertados. Algunos hablaron de escándalo, otros de provocación, otros de traición. Pero la pregunta real era otra. ¿Traición a quién? ¿A España? ¿Al público? ¿A la imagen de Marisol? No. Lo que se rompía no era Pepa. Lo que se rompía era la fantasía de quienes querían conservarla inmóvil. La sociedad había aceptado verla cantar, trabajar, producir películas, vender discos, sostener campañas, llenar revistas y alimentar una industria desde niña. Pero cuando esa niña creció y su imagen ya no respondía a la inocencia que el público exigía, muchos se sintieron con derecho a juzgarla. Ese fue el doble rasero más cruel. España había consumido su infancia sin preguntarse demasiado por el precio, pero se escandalizaba ante su adultez. La portada no puede entenderse solo como un episodio mediático. Hay que verla dentro de una época. En la España de la transición, revistas como Interview se convirtieron en símbolos de una libertad recién estrenada, a veces confusa, a veces excesiva, a veces usada como provocación comercial. El país estaba aprendiendo a mirar de otra manera, pero no siempre sabía hacerlo con respeto. Y cuando esa nueva mirada cayó sobre Pepa Flores, chocó con una memoria colectiva muy poderosa, la de Marisol niña. Para muchos, Marisol no tenía permiso para transformarse. No tenía permiso para ser contradictoria. No tenía permiso para pertenecer a su propio presente. El público no veía a una mujer adulta. Veía la destrucción de un recuerdo. Y por eso la reacción fue tan intensa. No era solo una portada. Era el final de una ilusión nacional. Pepa había pasado años intentando salir de una identidad que no había elegido completamente. Había sido convertida en símbolo de pureza, en producto cultural, en sonrisa obligatoria. Luego había amado, se había casado, se había separado. Había conocido a Antonio Gades. Había entrado en una vida más política, más adulta, más suya. Pero para una parte del país, todo eso seguía siendo secundario. En su memoria, ella continuaba atrapada en los primeros años 60. Interview obligó a España a mirar lo que no quería aceptar. Marisol ya no era una niña, y quizá nunca había pertenecido realmente al público. Ese fue el golpe más profundo.
porque la portada no reveló únicamente el paso del tiempo, reveló la mentira de la posesión. Durante años, millones de personas habían sentido que Marisol era de todos, pero Pepa Flores no era de todos. No era una reliquia nacional, no era una muñeca guardada en la infancia colectiva. Era una persona real, y una persona real cambia, crece, ama, se equivoca, rompe, elige, se contradice, se libera. Pero los mitos no permiten fácilmente la libertad de quienes los encarnan. Marisol había sido construida como una niña sin sombra. Pepa, en cambio, traía una historia marcada por sombras. La infancia controlada, el miedo, las presiones, la explotación, la sensación de haber sido observada y dirigida por adultos desde demasiado temprano. Todo eso estaba debajo de su vida pública. Por eso, el escándalo de 1976 no debe leerse como un simple choque moral. Debe leerse como parte de una pelea más larga, la pelea de Pepa por recuperar su cuerpo, su imagen y su derecho a dejar de representar una inocencia que otros habían convertido en negocio. La portada hizo visible una fractura que ya existía. De un lado, Marisol, la niña que España recordaba. Del otro, Pepa, la mujer que intentaba vivir. Y entre ambas, una sociedad incapaz de aceptar que la niña prodigio había pagado un precio demasiado alto por ser amada. Los titulares hablaron de impacto. El público comentó, juzgó, debatió. Pero casi nadie se preguntó qué significaba para Pepa ser observada otra vez como objeto de discusión nacional. Después de una infancia bajo la mirada de productores, cámaras y espectadores, volvía a ser colocada en el centro de una conversación donde todos parecían opinar sobre ella. Otra vez, su imagen pertenecía al ruido. Y tal vez por eso aquel episodio fue tan decisivo. No porque destruyera a Pepa, sino porque dejó claro que la relación entre ella y el público estaba rota. España no quería conocer a Pepa Flores en toda su complejidad. Quería recuperar a Marisol. Quería que el pasado siguiera intacto. Quería que aquella niña siguiera cantando dentro de la memoria sin crecer, sin envejecer, sin rebelarse. Pero Pepa ya no podía volver atrás. La niña de los carteles había quedado lejos. La joven esposa de Carlos Goyanes también. La mujer junto a Antonio Gades estaba caminando hacia otro territorio. Y la portada de Interview terminó de hacer visible que Marisol ya no podía funcionar como antes. Aquella imagen no creó la ruptura, la confirmó. Porque Pepa llevaba tiempo separándose del personaje. Cada decisión adulta, cada gesto político, cada cambio en su vida sentimental, cada distancia con la industria era una forma de decir, no soy solo lo que ustedes recuerdan. Pero Interview convirtió esa frase en un golpe público, imposible de ignorar. A partir de entonces, la fantasía de la niña eterna quedó herida. Y para muchos eso fue imperdonable. No perdonaban que creciera, no perdonaban que eligiera, no perdonaban que dejara de parecer inocente, no perdonaban que Marisol ya no estuviera disponible para sus nostalgias. Pero lo que llamaban escándalo también podía leerse como liberación, una liberación imperfecta. Casi incómoda, atravesada por la mirada ajena, pero liberación al fin, porque cada vez que el público se escandalizaba ante la mujer, quedaba más claro cuánto había intentado poseer a la niña. Pepa no tenía que pedir perdón por haber crecido. La verdadera incomodidad estaba en otro lugar. En una sociedad que había amado la imagen de una niña, sin preguntarse si esa niña había sido feliz. Una sociedad que había convertido su sonrisa en símbolo, pero que no sabía qué hacer con su dolor. Una sociedad que aceptaba a Marisol como fantasía, pero se resistía a aceptar a Pepa como persona. Por eso, este episodio no fue solo un momento de prensa. Fue una escena cultural. Una escena donde España se miró a sí misma y descubrió algo incómodo. Quizá no había amado a Pepa Flores, sino a la idea de Marisol. La idea era fácil. La persona era más difícil. La idea cantaba siempre. La persona necesitaba silencio. La idea no envejecía. La persona tenía derecho a transformarse. Aquel año, la portada marcó un antes y un después.
No porque Pepa dejara de ser artista, ni porque su vida terminara allí, sino porque la distancia con el mito se volvió irreversible. Después de Interview, ya no podía sostenerse la ficción de que Marisol seguía siendo la niña intacta del cine musical. Y eso abrió otra pregunta. Si España no podía aceptar a Pepa adulta, ¿qué lugar le quedaba a Pepa dentro de España? Tal vez por eso, con el paso del tiempo, su retirada empezó a parecer menos un capricho y más una necesidad. Si cada aparición pública la devolvía al juicio, al recuerdo, a la comparación con la niña que había sido, entonces el silencio podía convertirse en una forma de defensa. La portada no destruyó a Pepa. Pepa ya estaba sobreviviendo desde mucho antes. Lo que aquella portada destruyó fue la comodidad del público. La fantasía de una Marisol eterna, dócil, congelada en la infancia, siempre disponible para cantar en la memoria nacional. Y cuando esa fantasía cayó, muchos no supieron mirar a la mujer que quedaba de pie detrás del mito. Aquella portada no destruyó a Pepa. Destruyó la fantasía de quienes querían que Marisol siguiera siendo una niña para siempre. Y entre ambas, una sociedad incapaz de aceptar que la niña prodigio había pagado un precio demasiado alto por ser amada. Los titulares hablaron de impacto. El público comentó, juzgó, debatió. Pero casi nadie se preguntó qué significaba para Pepa ser observada otra vez como objeto de discusión nacional. Después de una infancia bajo la mirada de productores, cámaras y espectadores, volvía a ser colocada en el centro de una conversación donde todos parecían opinar sobre ella. Otra vez, su imagen pertenecía al ruido. Y tal vez por eso, aquel episodio fue tan decisivo. No porque destruyera a Pepa, sino porque dejó claro que la relación entre ella y el público estaba rota. España no quería conocer a Pepa Flores en toda su complejidad. Quería recuperar a Marisol. Quería que el pasado siguiera intacto. Quería que aquella niña siguiera cantando dentro de la memoria sin crecer, sin envejecer, sin rebelarse. Pero Pepa ya no podía volver atrás. La niña de los carteles había quedado lejos. La joven esposa de Carlos Goyanes también. La mujer junto a Antonio Gades estaba caminando hacia otro territorio. Y la portada de Interview terminó de hacer visible que Marisol ya no podía funcionar como antes. Aquella imagen no creó la ruptura, la confirmó. Porque Pepa llevaba tiempo separándose del personaje. Cada decisión adulta, cada gesto político, cada cambio en su vida sentimental, cada distancia con la industria, era una forma de decir, no soy solo lo que ustedes recuerdan. Pero Interview convirtió esa frase en un golpe público, imposible de ignorar. A partir de entonces, la fantasía de la niña eterna quedó herida. Y para muchos, eso fue imperdonable. No perdonaban que creciera. No perdonaban que eligiera. No perdonaban que dejara de parecer inocente. No perdonaban que Marisol ya no estuviera disponible para sus nostalgias. Pero lo que llamaban escándalo también podía leerse como liberación. Una liberación imperfecta, como así. Que ya estás incómoda, atravesada por la mirada ajena, pero liberación al fin. Porque cada vez que el público se escandalizaba ante la mujer, quedaba más claro cuánto había intentado poseer a la niña. Pepa no tenía que pedir perdón por haber crecido. La verdadera incomodidad estaba en otro lugar. En una sociedad que había amado la imagen de una niña sin preguntarse si esa niña había sido feliz. Una sociedad que había convertido su sonrisa en símbolo, pero que no sabía qué hacer con su dolor. Una sociedad que aceptaba a Marisol como fantasía, pero se resistía a aceptar a Pepa como persona. Por eso, este episodio no fue solo un momento de prensa, fue una escena cultural. Una escena donde España se miró a sí misma y descubrió algo incómodo. Quizá no había amado a Pepa Flores, sino a la idea de Marisol. La idea era fácil, la persona era más difícil. La idea cantaba siempre. La persona necesitaba silencio. La idea no envejecía. La persona tenía derecho a transformarse. Aquel año, la portada marcó un antes y un después. No porque Pepa dejara de ser artista, ni porque su vida terminara allí, sino porque la distancia con el mito se volvió irreversible. Después de Interview,
Ya no podía sostenerse la ficción de que Marisol seguía siendo la niña intacta del cine musical. Y eso abrió otra pregunta. Si España no podía aceptar a Pepa adulta, ¿qué lugar le quedaba a Pepa dentro de España? Tal vez por eso, con el paso del tiempo, su retirada empezó a parecer menos un capricho y más una necesidad. Si cada aparición pública la devolvía al juicio, al recuerdo, a la comparación con la niña que había sido, entonces el silencio podía convertirse en una forma de defensa. La portada no destruyó a Pepa. Pepa ya estaba sobreviviendo desde mucho antes. Lo que aquella portada destruyó fue la comodidad del público. La fantasía de una Marisol eterna, dócil, congelada en la infancia, siempre disponible para cantar en la memoria nacional. Y cuando esa fantasía cayó, muchos no supieron mirar a la mujer que quedaba de pie detrás del mito. Aquella portada no destruyó a Pepa. Destruyó la fantasía de quienes querían que Marisol siguiera siendo una niña para siempre. La desaparición. Cuando Pepa Flores eligió el silencio. Hay desapariciones que no nacen del olvido. A veces una persona no se va porque el mundo haya dejado de mirarla. Se va precisamente porque la han mirado demasiado. Porque cada foco ha sido una forma de posesión. Porque cada entrevista ha vuelto a abrir una herida. Porque cada aplauso ha recordado una infancia que nunca pudo ser completamente suya. Eso ocurrió con Pepa Flores. Durante décadas, España la había llamado Marisol. Primero fue la niña prodigio, la sonrisa nacional, el rayo de luz que el país necesitaba. Después fue la mujer que incomodó al mito, la artista que creció, amó, se politizó, rompió con la imagen infantil y dejó claro que no pensaba vivir eternamente dentro de una canción. Pero el público seguía buscando a Marisol. En los años 80, Pepa ya había atravesado casi todas las vidas posibles para una misma persona. Infancia explotada, fama masiva, matrimonio con Carlos Goyanes, ruptura simbólica con la familia que había ayudado a construir su personaje, amor intenso con Antonio Gades, maternidad, política, escándalo, cine adulto y una lucha cada vez más clara por recuperar su nombre. Había sido observada como niña, juzgada como mujer y convertida en recuerdo antes incluso de poder decidir quién quería ser. Por eso, cuando se retiró de la vida pública en 1985, muchos lo interpretaron como una desaparición misteriosa. Pero quizá no fue un misterio. Quizá fue una decisión de supervivencia. Pepa no estaba abandonando solamente una carrera, estaba abandonando una jaula. Después de sus últimos trabajos cinematográficos y de una etapa marcada por posiciones políticas, premios, entrevistas y titulares, la artista decidió apartarse. No hizo una gran ceremonia de despedida. No necesitó explicar cada razón. Simplemente empezó a cerrar la puerta. Y ese silencio desconcertó a España, porque España estaba acostumbrada a pedirle algo. Una canción, una sonrisa, una imagen, una explicación, una nostalgia. Durante años, Marisol había sido una figura disponible. Disponible para el cine, para la prensa, para la industria, para el recuerdo colectivo. Pero Pepa Flores empezó a hacer algo radical. Dejó de estar disponible. Se fue a Málaga. Volvió al sur, a una vida más privada, más cercana a su origen, más lejos del ruido que la había perseguido desde niña. Allí, con el paso de los años, construyó una existencia discreta, no una existencia vacía, no una existencia derrotada, una vida elegida. Ese matiz es importante, porque muchas veces se cuenta su retirada como si fuera una pérdida para el público, como si España hubiera sido privada de Marisol. Pero tal vez la pregunta no debería ser ¿qué perdió España cuando Pepa se fue? La pregunta debería ser ¿qué recuperó Pepa cuando dejó de pertenecer a España? Recuperó silencio. Recuperó distancia. Recuperó intimidad. Recuperó el derecho a no responder. Después de separarse de Antonio Gades, alrededor de 1986,
Su vida pública quedó todavía más reducida. La mujer que había compartido con él una etapa de amor, maternidad y compromiso político volvió a replegarse sobre sí misma. No buscó reemplazar el mito con otro mito. No intentó reinventarse como celebridad madura. No convirtió su pasado en espectáculo permanente. Eligió no hacerlo. Y esa elección, en una cultura que exige presencia constante, fue casi revolucionaria. Pepa Flores no necesitó repetir su historia cada semana para demostrar que existía. No necesitó vender su dolor. No necesitó convertir sus heridas en una carrera televisiva. Había sido vista demasiado pronto, demasiado intensamente, demasiado tiempo. Tal vez por eso entendió que la libertad no estaba en volver a ser admirada, sino en poder caminar sin ser reclamada. En esa vida apartada apareció también Massimo Stecchini, su compañero durante décadas. Una relación discreta, lejos del escaparate, construida sin el ruido que había rodeado sus amores anteriores. Si Carlos Goyanes pertenecía al mundo de Marisol y Antonio Gades al despertar político de Pepa, Máximo representó otra cosa: la posibilidad de una compañía silenciosa, cotidiana, sin necesidad de convertirse en relato público. Durante más de 30 años, esa relación formó parte de su refugio. No fue el amor exhibido en portadas ni convertido en símbolo cultural. Fue una presencia íntima, protegida, coherente con la vida que Pepa había decidido vivir. Cuando Massimo Stecchini murió en 2023, el nombre de Pepa volvió a aparecer en algunas noticias. Pero incluso entonces, la sensación era la misma. El público miraba desde lejos a una mujer que llevaba mucho tiempo defendiendo su frontera. Y esa frontera fue respetada, al menos parcialmente, por el silencio que ella misma impuso. Sus 3 hijas con Antonio Gades, María Esteve, Tamara y Celia, se convirtieron también en parte de esa vida familiar que la acompañó fuera del centro mediático. María, actriz reconocida, heredó de alguna manera el vínculo con el arte, pero no la misma condena simbólica. Pepa pudo mirar a sus hijas desde otro lugar, ya no como una niña obligada a sostener a los adultos, sino como una madre que entendía el valor de proteger la intimidad. Tal vez esa fue una de sus mayores victorias, haber aprendido después de tanta exposición que no todo debe ser entregado al público, que una vida privada no es una traición, que el silencio también puede ser una forma de dignidad. En 2020, cuando recibió el Goya de Honor, España volvió a llamarla. Era el reconocimiento máximo a una carrera que había marcado la historia cultural del país. Pero Pepa no apareció. Sus hijas recogieron el premio en su nombre. Para algunos, aquella ausencia fue decepcionante. Para otros, fue profundamente coherente. Porque Pepa Flores no había pasado décadas alejándose del ruido para regresar justo cuando el país quería convertir su silencio en una escena emotiva. Aceptó el reconocimiento, sí, pero no entregó su presencia. Permitió que se celebrara su obra, pero no cedió su intimidad. Ese gesto resumía toda su vida. España podía homenajear a Marisol, pero Pepa seguía perteneciendo a Pepa. El Goya de Honor mostró algo conmovedor. El país todavía la amaba, pero también mostró una distancia irreversible. El amor del público ya no tenía poder absoluto sobre ella. Ya no podía obligarla a salir, a hablar, a sonreír, a representar la emoción que otros esperaban. La niña que una vez no tuvo permiso para llorar, se había convertido en una mujer con permiso para callar. Y ese silencio, lejos de borrar su legado, lo volvió más fuerte. Porque Marisol permanece en la memoria colectiva, en las canciones, en las películas, en la imagen de aquella niña que iluminó los años 60. Su influencia sigue ahí, como parte de la historia sentimental de España. Pero Pepa Flores representa algo todavía más profundo. La historia de una persona que fue convertida en símbolo y luego tuvo que luchar para volver a ser humana. Su desaparición no fue un fracaso. Fue una respuesta a la industria que la había transformado en producto, a la prensa que quiso poseer su historia, al público que confundió amor con derecho,
al mito que intentó encerrarla en una edad imposible. Pepa se fue, porque quedarse significaba seguir explicándose. Y ella ya había explicado demasiado con su vida. Al final, la pregunta que queda no es por qué desapareció. La pregunta es por qué nos sorprende tanto que alguien quiera vivir en paz después de haber sido observada desde los 8 años. ¿Fue olvido? ¿Fue rechazo? ¿Fue cansancio? ¿Fue una herida que nunca terminó de cerrarse? Tal vez fue todo eso. Pero también fue una elección consciente. Recuperar el control sobre su tiempo, su rostro, sus palabras y su nombre. España quiso a Marisol como se quiere, a una fantasía. Pepa Flores eligió sobrevivir como una mujer real. Y por eso su silencio no debe entenderse como vacío. Debe entenderse como territorio recuperado. Cada entrevista que no dio, cada cámara que evitó, cada homenaje al que no asistió, cada año vivido lejos del espectáculo fue una manera de decir: mi vida ya no está en venta. La niña prodigio había sido de todos. La mujer decidió ser de sí misma. Ese es el verdadero final de esta historia. No una caída, no una derrota, no una desaparición triste, sino el acto final de alguien que entendió que, para salvarse, debía apagar la luz que otros habían usado para verla. Marisol fue el nombre que España amó. Pepa Flores fue la mujer que tuvo que desaparecer para poder sobrevivir.